Bueno, buenos días. Bienvenidos a grupos de cuarto año de El Montoya. Yo soy María Inés Matot, soy la docente responsable de la cátedra. Nos vamos a estar reuniendo todos los lunes de 7 a 10 de la mañana, por lo pronto desde esta vía virtual, ¿sí? Esta primer clase, la idea sería presentarnos, me voy a abrir un foro y me interesaría que ustedes puedan presentarse brevemente y contarme qué expectativas tienen sobre la materia. Y en esta materia es una materia anual, vamos a desarrollar temas justamente de coordinación y dinámica de grupos, ¿sí? Toda la primera parte del año seguramente vamos a trabajar más cuestiones teóricas y la segunda, la idea sería poder hacer cosas más prácticas dentro de lo que se nos vayan brindando o no limitaciones, ¿sí? Ya iremos viendo. Bien, en esta primera clase la idea es poder ver los... las bases teóricas que empiezan a estudiar al grupo como un objeto de estudio, ¿sí? ¿Esto qué significa? Antes, si bien siempre aparentemente existió el grupo, recién para principios del siglo XX y sobre todo entre Primera y Segunda Guerra Mundial, empieza a estudiarse al grupo en sí mismo, ¿sí? Antes se estudiaba la persona o fenómenos de la física o bueno, la psicología en 1879 con Wundt, pero que está estudiando al individuo. Recién para esto, para principios del siglo XX, el grupo comienza a ser como objeto de interés de ser estudiado. Vamos a ver que uno de los principales precursores es Elton Mayo, estudiando los grupos en la fábrica con el interés de que los grupos humanos puedan producir más y mejor, sí, siempre desde una perspectiva mucho más del capitalismo y saliendo la segunda revolución industrial, un modelo mucho más fordista y taylorista. Y otro de los grandes precursores que fue Kurt Lewin, que llega a Estados Unidos en 1930, expulsado por el nazismo de Alemania. Él es un representante de la Gestalt, ¿sí? De hecho, varios estudiosos de la Gestalt en Alemania llegan a Estados Unidos. Kohler es otro de estos ejemplos. Su famoso experimento con los monos ocurre, de hecho, en Estados Unidos. Kurt Lewin, con su teoría del campo, empieza a pensar a los grupos humanos desde esta máxima que ha tenido la Gestalt, que es el todo es más que la suma de las partes. En realidad hay un error de traducción, el todo es diferente a la simple suma de las partes, ¿sí? Entonces, los aportes que él hace tanto en el estudio de tipos de liderazgo o cómo los pequeños grupos pueden hacer que las personas cambien sus actitudes y se comprometan de otra manera con sus acciones, son de los primeros, insisto, estudiosos del grupo. Después hay una breve referencia a Bion, ¿sí? Donde empieza a hablar acerca de la necesidad de tener dispositivos específicos para el grupo, ¿sí? Él dice, los seres humanos nacemos y nos desarrollamos en los grupos, y sin embargo esto los invisibiliza. Lo que les voy a dejar es un capítulo del libro de Esther Díaz, ¿sí? Y una pequeña guía de lectura. La idea es que ustedes puedan leer la bibliografía y que luego puedan ir contestando las preguntas, como para ir chequeando que tienen lectura al respecto, ¿sí? Bien, este es el primer tema. Ya les digo, la ilusión de el origen, diría Esther Díaz, en la cual se empieza a estudiar al grupo como fenómeno en sí mismo, ¿sí? Ya les digo, antes, por ejemplo, se estaba estudiando las masas. De hecho, de ahí viene el famoso texto de Freud de Psicología del Yo y Psicoanálisis del Yo y Psicología de las Masas. Bueno, pero la masa no es grupo. La masa, de hecho, es una cantidad, mi perro, es una cantidad de gente que pierde conciencia de sí mismo. En cambio, el pequeño grupo empieza a generar una identidad que les propia, ¿sí? Bueno, nos veremos seguramente en la siguiente clase. Hasta luego.